continuando con el módulo de bombas centrífugas relacionadas con la eficiencia energética, podemos hablar más en detalle conforme hemos venido conversando sobre los costos asociados a las, a los mantenimientos y a las pérdidas de rendimiento de las máquinas, sobre todo en el caso de la bomba centrífuga, cómo se ven afectadas su confiabilidad y sus costos asociados, por ejemplo, desde el punto de vista de la energía, que es el consumo, por ejemplo, si es accionada por un motor eléctrico, si es operada a válvula parcialmente cerrada porque esté sobredimensionada la bomba y esté fuera del rango de su punto de mejor eficiencia. Todo esto genera un efecto que hace que el rendimiento energético de la bomba pueda ser muy bajo, de un nivel que genera pues unos costos mucho más elevados. La intención es tratar de tomar acciones correctivas para evitar que esto se suceda, ¿no? Entonces, el efecto de la eficiencia energética juega un papel muy importante a la hora de seleccionar una bomba centrífuga y de operarla en el margen y el rango adecuado de acuerdo a su diseño. Como tal, la eficiencia la podemos referir aquí como que las bombas frecuentemente se ven obligadas por alguna razón desde el punto de vista de la selección del equipo en el proceso que ha sido seleccionado. Puede ser que opere lejos de su punto de mejor y de máxima eficiencia. O puede ser que estén colocadas en bases inestables o funcionan bajo condiciones, por ejemplo, de un desalineamiento moderado o inclusive hasta severo. O habiendo sido lubricadas en fábrica, no se les da aceite, digamos, o lubricación antes de que los rodamientos se agarroten o se traben y pueden vibrar hasta el punto en que los pernos ya también se aflojen. Todo esto genera cierto efecto sobre el rendimiento energético de una bomba. Por supuesto, impacta con la confiabilidad grandemente, ya que se genera un mayor número de fallas. Cuando la unidad finalmente ya deja de bombear, se añaden entonces nuevas piezas a la máquina y el proceso de deterioro se vuelve cíclico, comienza de nuevo sin especulación sobre por qué ocurrió la falla. Si no se atiende a tiempo y no se genera una acción definiendo con claridad la causa raíz de la deficiencia, en este caso energética que estamos hablando, y de la baja confiabilidad del equipo, pues será repetitivo y esto generará la tendencia a ser un equipo problemático durante toda su vida útil. Por lo tanto, hay que tomar acciones. Como vemos, una fácil forma de verlo a través de un diagrama de flujo versus cabezal, vemos cómo la mejor condición de operación de la bomba, donde tiene su mayor eficiencia, que significa mejor rendimiento con menor consumo de energía eléctrica del equipo motriz, es cuando está en su punto de mejor eficiencia, ¿no? Y por supuesto requiere un cabezal diferencial específico de acuerdo al diámetro y a la velocidad que fue seleccionada la bomba. El diámetro del impulsor me refiero y a la velocidad que fue seleccionada la bomba. Entonces, ya habiendo comentado un poco sobre el tema de la eficiencia y la importancia a la hora de seleccionar una bomba, también que queremos que sea cerca del punto de mejor eficiencia. Sin embargo, hay otros factores, ¿no?, que también afectan la parte eh, energética, que como vimos en el módulo anterior, lo que se refiere a los consumos de energía en la vida útil de una bomba, en promedio entre un 30 y 33% de los gastos asociados por efecto, digamos, de mantenimiento y gastos por costos que generan las bombas centrífugas, pues uno de cada $3 está asociado al consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, la eficiencia energética se vuelve un parámetro crítico, inclusive por arriba de los costos asociados a las fallas correctivas, producto de una paradas no programadas o imprevistas, ¿no? Entonces, a nivel mundial, más del 20% del consumo de la energía eléctrica del mundo
se ha investigado y se ha determinado que está asociada a la operación de sistemas de bombas. Por lo tanto, es un consumo muy importante. 20% representan muchos gigavatios a nivel mundial, y eso pues es una situación que amerita un esfuerzo por determinar a ver dónde podemos o dónde están causándose esos excesos de pérdidas energéticas, que a su vez afectan el rendimiento de la bomba de una manera que pues genera muchos costos. La eficiencia de los sistemas de bomba dependen sustancialmente del tipo de operación al que sea requerida la bomba, lo que significa que debe ser de acuerdo a un requisito real de presiones, de diferencial de presión y de caudal. Por lo tanto, esta selección de la bomba de compresión y caudal, en la medida en que sea erróneamente seleccionada, pues en la misma medida vamos a tener menos eficiencia y el rendimiento energético va a ser mucho más pobre. Se han hecho evaluaciones por asociaciones como la ZVEI, que es una asociación de industria eléctrica y electrónica en Alemania. El potencial de reducir la energía en sistemas accionados de tipo electromotriz, como el caso de una bomba a través de motores eléctricos, está considerado que puede ser evidentemente afectado en el orden de hasta un 10% en el caso de los motores si se optimizan energéticamente, digamos, motores premium que tienen unos diseños mejorados, podemos mejorar su eficiencia en un 10%. Si el control de velocidad se hace de tipo electrónico, o sea, a través de convertidores de frecuencia y de convertidores de velocidad, variadores de velocidad en este caso, podemos mejorar hasta un 30% de la eficiencia energética. Y en último caso, pues muchas veces relacionado con los requisitos de operación, si la bomba ha sido excesivamente o ha sido sobredimensionada, es muy grande o no está adecuada al tamaño correcto para operar cerca del rango de su punto de mejor eficiencia, se puede mejorar hasta un 60%. Por lo tanto, hay muchos campos donde se puede tomar acción para mejorar la eficiencia energética en una bomba. Aquí lo vemos una representación esquemática, ¿no? Los factores que influyen, como es el convertidor de frecuencia para el variador de velocidad y el uso, por ejemplo, de válvulas de estrangulamiento. Esto genera un exceso de consumo energético muy alto, que pues lo vamos a ver cómo incide, ¿no? A través de este pequeño indicador de pérdidas asociadas desde el momento en que se recibe la fuente de energía original, que es la red o el generador de potencia, la generación de potencia externa, hasta el momento en que finalmente se produce la salida efectiva de la bomba a través del cambio de flujo y presión final de salida dentro de las bombas centrífugas. Como vemos en el caso del uso de una válvula de control de flujo, donde se requiere estar estrangulando, pues normalmente se va a requerir un insumo de potencia del orden de un 285% en relación al 100% que finalmente va a ser útil para poder producir el cambio operacional sobre la bomba, lo cual representa casi el triple del consumo de la energía. Esta pérdida se va a través de los transformadores eléctricos, digamos, convertir los voltajes en la propia energía que consume el motor, la energía que consume por sí la bomba y la energía que consume la válvula, ya que la bomba requiere mantenerse a condiciones de operaciones con mayores requerimientos, que finalmente la válvula de estrangulamiento las afectan, que pueden ser del orden, como vemos aquí, por arriba del 160%. En el caso de no usar una válvula de estrangulamiento para controlar el flujo, sino que se usa el control del flujo a través de un variador de velocidad, digamos, se cambia la velocidad, de manera de que no haya una válvula que se estrangule y la válvula permanece 100% abierta, no hay operación de regulación con corte de flujo a través de una válvula, pues vemos que los requerimientos iniciales de energía pues están muy por debajo de los que requeriríamos si usáramos una válvula de estrangulamiento, ¿no? Estamos hablando de valores casi la mitad de los que se requerirían en esta situación.
finalmente obteniendo los mismos 100% de potencia de salida efectiva. Y comparamos esos diagramas, entonces es claro identificar que el principal potencial de ahorro en el proceso de energético es la unidad de potencia, que sería la generación eléctrica externa que debe alimentar al motor que mueve la bomba. Con el control del estrangulamiento ya dijimos que se debe gastar casi 3 veces la potencia de la bomba como energía eléctrica, mientras que en este caso a través de un variador de velocidad podemos solamente requerir 1.6 veces. Un menor consumo de energía del sistema completo podría aumentar absolutamente la eficacia del sistema en aproximadamente un 30 a un 35%, lo cual eso asociado a los millones de dólares que puede consumir o requerir una bomba anualmente en una refinería, ¿no? Donde hemos hablado que pueden haber más de 2.000, 3.000 bombas. Los gastos millonarios pueden reducirse nada más por esta corrección de cambio de válvula de estrangulamiento a sistema de control de velocidad hasta en un orden de un 35% de los gastos energéticos. Otro elemento que incide en la eficiencia energética está asociada con los mantenimientos excesivos o las válvulas y las bombas ruidosas en operación en la planta. En el caso del mantenimiento excesivo, a menudo está asociado con el uso de bombas que están sobredimensionadas, que son estranguladas de una manera excesiva, lo cual hace que finalmente generen mucho consumo energético, ¿no? Las bombas también entran al ser sobredimensionadas, también pueden entrar a operar en condición de cavitación. Son bombas que sufren muchos mayores desgastes porque están fuera de su diseño adecuado y bombas que son mal aplicadas para la operación actual. En el caso de las bombas válvulas ruidosas, pues una bomba ruidosa generalmente indica cavitación por estrangulamiento pesado o por un flujo también excesivo. Puede ser que sus dimensiones están alejadas del punto de mejor eficiencia, pero con un flujo en exceso. También eso genera ruido y cavitación. Las válvulas de control o las válvulas de derivación que normalmente se utilizan para controlar el flujo mínimo o para regular el flujo de manera controlada a través de válvulas de control de flujo que van moviéndose automáticamente, reduciendo el paso del fluido. Eso significa también condiciones ruidosas y una caída de presión más alta, con el correspondiente altas pérdidas de energía. A manera visual, aquí podemos ver el diagrama de caudal y cabezal, donde vemos que una bomba, cuando está operando con la válvula totalmente abierta, presenta una curva de tipo cuadrático. Ya dijimos que las pérdidas en las tuberías están en función de la velocidad al cuadrado del fluido, y como la velocidad está asociada al caudal, ya que el caudal es igual está en función directa de la velocidad y el área siendo constante, al yo aumentar el flujo, que es el caudal, las pérdidas se aumentan también de manera proporcional con la velocidad, pero en forma cuadrática. Por lo tanto, este sería el comportamiento en forma cuadrática de las pérdidas de presión, digamos, dinámicas por efecto en las tuberías. Si yo no restringo la válvula dejo operando totalmente abierta. Si vemos, en la medida que yo voy restringiendo y la reduzco, por ejemplo, a 50% del diámetro, voy a pasar de un flujo Q1 a Q2, pero vemos cómo las pérdidas, que aquí eran cero al conectarse, al comunicarse entre las dos curvas, en este caso este diferencial entre la curva azul y la curva roja, pues es toda la pérdida que me genera el estrangulamiento en la válvula. Y si yo lo reduzco aún más, hasta un cuarto, hasta el 25%, vemos que el recorrido en amarillo, pues vemos que el cabezal H3, el diferencial, aumenta significativamente, y todo esto es pérdida que finalmente no se va a aprovechar de alguna manera efectiva, sino que es consumo de energía sobre la bomba que se está desperdiciando a través del estrangulamiento de la válvula.
Y la posición de shut-off, pues es el peor escenario, que ya dijimos que es totalmente una situación de pérdida por totalmente, no hay cero flujo, hay total incremento por temperatura, hay un calentamiento excesivo y daño inmediato de la bomba. En breves instantes, pocos minutos, se estaría produciendo el atascamiento de la bomba por las altas temperaturas. De una manera también visual de ver el comportamiento al pasar de un flujo Q1 a un flujo Q2, como lo estamos viendo aquí en esta lámina, es lo que les comentaba, la diferencia que hay entre la curva azul versus la curva roja. Vemos que aquí las pérdidas de partida, que sí existen, pero que desde el punto de vista dinámico se hacen en cero, porque la válvula, a través de la válvula me refiero, si a través de esa válvula de control o de estrangulamiento no hay, está totalmente abierta, no hay pérdidas producto de la válvula, mientras que solo a través de la válvula, sin contar las pérdidas a través de la tubería, los codos, los cambios de dirección, los coladeras, las reducciones, cambios de diámetro, sin contar esos factores, únicamente por el efecto del cierre y el estrangulamiento de la válvula hasta su 50%, vemos la cantidad de energía que se estaría desperdiciando. Por tanto, aquí es un punto de mejora para permitir que la eficiencia energética sea incrementada en una bomba. Aquí vemos en la selección de la bomba más detalles sobre la parte de la eficiencia energética. La eficiencia de una bomba se ve afectada cuando la bomba seleccionada, por ejemplo, es demasiado grande. Esto se debe a que el flujo de las bombas sobredimensionadas deben controlarse con diferentes métodos. Ya dijimos, uno de ellos es el de la válvula de estrangulamiento o a través de una línea de derivación, que es normalmente una línea de recirculación. Digamos que es una pérdida de energía, ya que el producto vuelve a su origen de succión y se está desperdiciando energía innecesariamente sin ser productiva para el proceso. Estos dispositivos proporcionan siempre una resistencia adicional al aumentar la fricción a través del paso del fluido en las tuberías. Un ejemplo aquí es, tomamos un modelo de bomba. Yo necesito seleccionar una bomba que opere en este punto, por ejemplo, en el punto rojo, que sería las curvas 30, y por alguna razón seleccioné una bomba tipo con el modelo 39 en lugar del modelo 30. Por lo tanto, esta es una bomba sobredimensionada. ¿Qué pasa aquí? Que al final esta bomba, que tiene esta representación con su diámetro impulsor mínimo y diámetro impulsor máximo a una velocidad, por ejemplo, aquí del orden de 1500 RPM, veríamos que si yo necesito operar con este flujo y este cabezal, pues la bomba va a estar fuera de su punto de rendimiento, de mejor eficiencia. En la medida que yo me acerque lo más posible al punto donde el flujo y el cabezal correspondan a un diámetro de un impulsor, normalmente se selecciona un impulsor que esté por arriba del 60 al 90% del diámetro del impulsor máximo, para aprovechar mejor toda la energía cinética en esa bomba y que no quede como una bomba sobredimensionada. Finalmente, entonces, yo pueda estar lo mejor al punto más cercano del de mejor eficiencia, que vendría siendo el equivalente, como lo vemos aquí, el punto donde la bomba tiene su curva de eficiencia más alta. Eso se puede ver en este caso. Si la selección por alguna razón no es adecuada y estamos seleccionando un equipo sobredimensionado con respecto a su diseño, pues pudiéramos estar operando fuera de la zona verde, que es en la región, el rango entre el 80 y el 110% del punto de mejor eficiencia, que sería el equivalente al 100%, y vemos que entonces estaríamos entrando en zonas de baja confiabilidad y de pérdidas energéticas cada vez mayores, ya que esta corrección en cambio de presión y de flujo implica tener que generar acciones, por ejemplo, como estrangulamientos en las válvulas o una operación deficiente con un rendimiento de la curva cada vez más bajo. Por lo tanto, la bomba, siendo menos eficiente, requiere más energía eléctrica para generar mover el mismo flujo o el flujo requerido a un punto con un cabezal
corregidos, alejados del punto de mejor eficiencia. ¿Qué acciones pues tomar para mejorar la eficiencia energética? Uno puede ser a través de hacer un control del flujo o haciendo cambios en el control del flujo, pero mediante la variación de la velocidad. Variar la velocidad de rotación tiene un efecto directo en el rendimiento de la bomba. Los parámetros de rendimiento, como son caudal, presión, potencia, cambiarán en la misma medida que cambia la velocidad. Para controlar de manera segura una bomba a diferentes velocidades, siempre es importante comprender qué relaciones hay entre ambas. En el caso de las velocidades, en el rango de velocidad que queramos operar, una velocidad mínima y una velocidad máxima, es importante comprender cómo se ve afectada el punto de operación al variar la velocidad en ese rango donde se desea operar la bomba. Esas ecuaciones normalmente están asociadas a las leyes de afinidad, que son que cuando el caudal de una bomba yo lo modifico a través del cambio en la velocidad, eso implicaría, por ejemplo, un cambio directo proporcionalmente a la velocidad de rotación. O sea, significa, yo puedo reducir, si hay un cambio del 50% en caudal, podría ser representado por un cambio en el 50% en la velocidad. Sin embargo, esto ya no es igual en el caso de la presión. Ya la presión sí se ve afectada de una manera poco más de mayor pérdida, ya que es proporcional al cuadrado de la velocidad de rotación. Y si es la potencia, pues el efecto es hasta a nivel del cubo de la velocidad de rotación. Esto es beneficioso en el sentido de que yo puedo solo con reducir el caudal una cantidad relativamente pequeña, yo estoy generando un consumo de energía eléctrica a nivel cúbico, digamos, se reduce el equivalente al cubo de la potencia que se requiere en el motor eléctrico que acciona esta bomba. Por lo tanto, se ve un cambio importante y esto se refleja obviamente en una eficiencia energética mucho mayor a la bomba. ¿Cómo lo vemos esto en un diagrama de caudal versus cabezal o diferencial de presión? Pues se manifiesta, por ejemplo, si operamos la bomba a 2300 revoluciones, este sería mi punto de operación original, que serían unos 500 galones por minuto con 60 pies de cabezal. Pero en la medida que yo voy reduciendo la velocidad y la paso de 2300, por ejemplo, a 1300, yo he reducido mi caudal de 500 a 270 y el cabezal lo he reducido de 60 a 30. Pero ese cambio como tal, pues efectivamente me está permitiendo a mí hacer una reducción importante y mantenerme inclusive en la zona de mejor eficiencia y poder estar operando desde un rango de un punto cercano al punto de mejor eficiencia. En la misma medida que voy reduciendo el flujo, sigo manteniéndome en la zona verde, que es la zona importante donde yo necesito operar, ya que es la condición de diseño, de mejor diseño de la propia bomba, ¿no? Entonces, y a la vez estoy haciendo ahorros muy importantes. Ya dijimos que está en función del cubo de la potencia, ahorros muy importantes a nivel energético por consumo de amperaje en el caso de un motor eléctrico. Aquí vemos la representación pues, del variador de frecuencia o el variador de velocidad, el motor IE, que normalmente tiene velocidad fija constante, y la bomba. Como se puede ver en las leyes anteriores, duplicar la velocidad de rotación de la bomba, es decir, pasar de 1300 a 2600 o esta equivalente, puede aumentar el consumo de energía en 8 veces. Estamos hablando del equivalente de 10 amperios, puede subir a 80 amperios, por ejemplo, si el motor lo permitiera, simplemente con un cambio de duplicar nada más la velocidad de operación. Por el contrario, una pequeña reducción en la velocidad resultaría en una reducción muy grande en el consumo de energía, como lo comentábamos. Es relevante tener en cuenta el control de flujo mediante la regulación de velocidad siempre va a ser más eficiente que mediante una válvula de control. Ya lo dijimos porque ya sabemos que al estrangular generamos mucha más pérdida y esa energía que la bomba
sigue consumiendo, pero que ya no se aprovecha, sino que se pierde toda en nada más el cierre, el estrangulamiento de la válvula. Entonces ya sabemos que las válvulas reducen el flujo, pero no reducen la energía consumida por las bombas, que es lo que queremos precisamente lograr, ¿no? Que se reduzca lo más posible el consumo de energía de la bomba para adaptarse mejor a los puntos de condiciones de flujo y cabezal requerido de una manera más eficiente.